Ante tantas preguntas que nosotros nos hacemos y entre ellas, ¿qué es un grupo terrorista? Aprendamos un poco más en este pequeño video. Mossab Hassan Youssef, gracias por estar con nosotros. Antes de ir a su historia personal, explícanos por favor qué es exactamente Hamas. Porque Estados Unidos, Europa, Egipto, Israel lo llaman una organización terrorista. Pero otros, Rusia, China, varios países de América Latina lo llaman un grupo militante, pero no una organización terrorista. ¿Qué es exactamente Hamas? Estoy de acuerdo con la definición de que Hamas es una organización terrorista, porque cuando usted usa la violencia para lograr sus agendas políticas y religiosas, eso es lo que es terrorismo. Y Hamas usa a los civiles como escudos humanos. Hamas elige como blanco civiles, elige como blanco escuelas, elige como blanco hospitales. No hay ningún límite para los objetivos que Hamas puede elegir para alcanzar sus agendas políticas y religiosas, y basado en esto, Hamas es una organización terrorista. Esta organización no es un partido político solamente, y tampoco es un partido nacional. Es, primero y más importante, una organización religiosa. Y Hamas no pelea por las causas palestinas. Esto es lo que la gente no entiende. Hamas es una idea exterior importada en Palestina, y ahora los niños en Gaza básicamente son víctimas de las ideologías de Hamas, porque Hamas pone sus propias ideologías por encima de manera más importante que los niños que mueren cada día. A ellos no les importan los niños, a ellos no les importa ellos mismos ni sus propias vidas. Ellos están dispuestos a inmolarse, volarse ellos mismos por la causa de sus ideologías radicales. Esto hace a Hamas una organización de mezcla religiosa y política. Israel, Estados Unidos y varios países europeos dicen que la prueba más sólida de que Hamas es un grupo terrorista es que su constitución exige la eliminación del Estado de Israel. Pregunta, ¿es cierto eso o Estados Unidos, Europa e Israel están de alguna manera malinterpretando las palabras de la constitución de Hamas para su propio beneficio? Bueno, esto no es un problema de interpretación. Esta es la verdad de la organización. Lo que Hamas está tratando de hacer ahora mismo es destruir el Estado de Israel. Esas son las palabras de Hamas, sus propias palabras. Y esta es su constitución. Esto está en sus libros. Esto es lo que enseñan en las escuelas. Eso es lo que enseñan en las mezquitas. Esto es lo que me dijeron a mí en el pasado, lo que me enseñaron en el pasado. Hamas no nació para construir un Estado palestino. Hamas nació para destruir el Estado de Israel y construir un Estado islámico en donde está el Estado palestino y el Estado de Israel. Hamas no cree en un Estado nacional palestino. Es por esto que es tan difícil hablar y realizar negociaciones con ellos. ¿Qué dice usted del argumento de que Israel de alguna manera ayudó a crear esta radicalización de los jóvenes palestinos al expandir sus asentamientos en los territorios disputados? Bueno, mira, Israel es solamente otro gobierno, otra democracia. Y yo estoy en desacuerdo con algunas cosas y de acuerdo con otras cosas que hace Israel. Pero cuando hablamos sobre Israel, no solo hablamos del gobierno o de la gente que está en el gobierno ahora mismo, o si ha habido una mala administración con la gente, con todo el mundo que está en desacuerdo. Estamos hablando de Israel como una nación que ha pasado por muchas guerras, especialmente el Holocausto. Más de 6 millones de personas murieron, personas judías murieron y 10 millones de personas murieron en manos de los nazis. Ahora, lo que está pasando en el Medio Oriente, en las manos de Hamas, en las manos de Hezbollah, en las manos de muchos grupos radicales islámicos que están naciendo con algunas armas destructivas. Básicamente, están tratando de aniquilar a Israel y destruir a Israel. E Israel tiene el derecho de defenderse a ellos mismos. Si Israel lucha contra Hamas, no solo está luchando por ellos mismos, están luchando también por el pueblo palestino. Por cierto, el mayor enemigo que el pueblo palestino está enfrentando en este momento es el movimiento de Hamas.
Y los israelíes no pueden evadir a los civiles y ser más cuidadosos. Yo invito a Israel a hacer eso. Eso es lo mínimo que yo espero de un país democrático y sólido como Israel. Porque hay una responsabilidad en lo que Israel está haciendo. Pero a Hamás no le importa. Hamás tiene como objetivo a Israel en cualquier nivel. Y hoy nosotros debemos saber la diferencia entre qué es una organización terrorista y qué es un gobierno que está siendo forzado de manera muy sucia a participar en esta guerra. ¿Cómo se convirtió Hamás en un grupo tan poderoso? Porque hace pocos años ganó una mayoría de las bancas en el Parlamento palestino, en el 2006. ¿Cómo logró tener tanto poder adentro de la población palestina? Bueno, nuevamente, el poder que Hamás tiene viene de la mezcla entre la religión y la política. Hamás ponen juntas estas dos cosas. No hay separación entre la religión y la política. Cuando Hamás lanzó misiles contra Israel, Hamás sabía que Israel iba a reaccionar fuertemente. Entonces Hamás invitó a Israel a venir a atacar y causar todas estas muertes de niños inocentes. Israel pidió a los civiles palestinos que evacuaran ciertos vecindarios para investigar los lugares desde donde se lanzaban misiles, y Hamás les pidió a los pobladores civiles que se quedaran. Entonces estamos enfrentando un enemigo al que ni siquiera le importan los niños palestinos en Gaza o los niños israelíes en Tel Aviv. Hamás dice que Israel está matando a jóvenes, a niños y a civiles. Israel, por otro lado, acusa a Hamás de estar disparando sus cohetes hacia Israel desde escuelas, mezquitas y hospitales y usando a los civiles palestinos como escudos humanos. ¿Quién tiene razón? Well, I believe Israel Bueno, yo creo que Israel está evitando muertes civiles. Israel está haciendo todo lo que está en sus capacidades para evitar atacar a niños y mujeres. Yo colaboré con la inteligencia de Israel y con la operación israelí en Cisjordania, y nosotros siempre hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evadir la muerte de civiles. Muchas veces tuvimos que cancelar operaciones porque había un niño en el radar en la película. La moral del ejército israelí está en otro nivel del de Hamás. Israel es un libro abierto, donde si algo se sabe, no se puede ocultar la verdad. En una democracia como la de Israel, no se puede ocultar nada. Hay más de 1.5 millones de árabes que viven en Israel, que viven en libertad en Israel. Si Israel estuviera tan sediento de sangre palestina, ¿cómo explicar que viven en paz y libertad? Israel hace todo lo que puede por evitar atacar a civiles en Gaza. Interesante este video que acabamos de ver y que acabamos de conocer un poco más acerca de lo que es un grupo terrorista. Y de igual manera, muy difícil, porque ellos, ya escuchamos, desde niños empiezan a recibir el consejo, empiezan a recibir la ideología, los pensamientos, y hay una libertad profunda hasta para, como lo acabamos de escuchar, entregar su vida por el pensamiento y con ese mismo pensamiento ser radicales en las decisiones. ¿Qué nos corresponde hacer? No podemos juzgar, no podemos tomar nuestras acciones propias, pero sí podemos orar sin cesar, porque la palabra de Dios nos dice que llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y esto es una labor muy difícil aún para nosotros también. Por ahí dicen que cada cabeza es un mundo, y en realidad cada uno tiene su forma de pensar. Estando nosotros en un lugar cercano a Israel o estando en un lugar lejano, tampoco podemos juzgar, porque todos dependemos de la forma en que desde pequeños nos hayan inculcado ciertos pensamientos y ciertas doctrinas, podríamos decir.
podemos nosotros orar, pedirle a Dios que los pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de Él. Difícilmente se cambia la mentalidad y el corazón, pero para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede hacer, y Dios, quien entregó su vida por nosotros, puede limpiarnos, puede abrir nuestro corazón y puede cambiarnos. Entonces, ¿qué es nuestro deber? Orar, no juzgar, porque ninguno de nosotros sabe y conoce y podría tener a profundidad la realidad. Pero sí podemos tomar el camino de la oración, sin juzgar. Que Dios bendiga tu vida.